Bien, ya estamos grabando. Le voy a dar la bienvenida a todos a la séptima edición del curso de Push Native, donde vamos a estar trabajando principalmente sobre todos los métodos que nos ofrece Cypress para poder trabajar con los diferentes elementos web. Si bien el principal que tenemos es el get, que nos permite encontrar elementos por CSS Selectors, también Cypress nos ofrece otros métodos para poder encontrar diferentes elementos en base al elemento que encontramos por primera vez, que son súper útiles y que está bueno tener una diferente gama de herramientas para poder trabajar el día a día con mayor posibilidades, ¿no? Yo me presento, soy Fabricio Tranto, QA Automation en este momento para Cloudex y tengo aproximadamente 3 años de experiencia dando clase y también trabajando como QA. Y tengo también mi propio instituto que es Push IT, donde estamos en este momento alojando el evento, y todos los meses hacemos un curso, una clase gratuita, y tenemos un curso también pago para que todos puedan anotarse y aprender sobre Cypress principalmente, pero más que nada cómo automatizar y las mejores prácticas para empezar en este mundo, ¿no? Así que si bien no solo aprendemos Cypress, también aprendemos todas las mejores prácticas para después poder ponerlas en práctica con Playwright, Selenium, Protractor o cualquier otra herramienta que ustedes utilicen en su trabajo. Así que está súper bueno. La clase de hoy, como les dije, ya era principalmente para todo lo que es elementos web y métodos de Cypress, pero si ustedes pueden hacer un paralelismo con quizás los métodos que existen en Playwright u otra herramienta, les va a servir también, porque lo importante es tratar de entender la lógica de cómo funciona una página web y para poder obtener sus elementos. Yo voy a sacar la cámara porque no puedo transmitir en Discord con cámara activa, pero después, al finalizar la clase, la vuelvo a poner cuando hagamos el sorteo y todo lo demás. Bien, recordemos que todo lo que veamos en la clase de hoy va a quedar en YouTube, va a quedar grabado, ya se está grabando, después lo subo a YouTube. El link de YouTube lo voy a compartir por LinkedIn y también lo voy a compartir por el Discord. Quienes no sean parte del Discord y estén en Twitch se pueden sumar, ya que por ese canal yo comparto información, aviso de los eventos, aviso de los cursos, así que súmense, son todos bienvenidos. Yo para el día de hoy tengo ya un repositorio armado, bastante básico, estamos simplemente visitando la página. El día de hoy vamos a trabajar con la página de Pushing IT, que es una página que desarrollé yo junto con un compañero y con un amigo, en el que podemos ver, fíjense, podemos ver diferentes elementos web, diferentes páginas o diferentes módulos, como un módulo de registro. Tenemos también un módulo de login, y adentro, cuando estamos adentro del sistema, tenemos módulos de to-do list, wait, etc. Vamos a trabajar principalmente con el módulo de to-do list y con el módulo de online shop, y también vamos a trabajar con el módulo del login. Bien, y vamos a hacer bastante hincapié en todo lo que es también la documentación que nos ofrece Cypress, para ver qué métodos existen, revisarlos y poder entenderlos bien, ya que además la ventaja que tiene Cypress es que tiene una documentación que es bastante intuitiva y te explica con bastante detalle para qué sirve cada método. Entonces nos vamos a hacer uso de eso también para poder aprenderlos bien. Habíamos dicho al principio que teníamos un método principal, ¿no? Que era el site.get. Vamos a ejecutar Cypress, ya está siendo ejecutado, fíjense. Este es el método, estamos visitando la página simplemente. Y teníamos un método principal que era el site.get, que nos permite encontrar por CSS Selectors. Entendemos CSS Selectors como los IDs, los atributos, ¿no? Los valores. Fíjense en la página, si yo coloco, por ejemplo, para encontrar en la página de registro, ¿no? Si yo quiero encontrar, por ejemplo, el elemento que me lleva a la página de login, tiene un ID que es Register Toggle. Bien, y con CSS Selector lo podemos encontrar con la almohadilla y el ID correspondiente. Bien, la idea de hoy es aprender más métodos además del get, que vendría a ser el básico. Si yo coloco site.get, no, site.get register toggle en el Visual Studio, nos fijamos que al correr nuestro código se marca, fíjense que lo que está en iniciar sesión, ¿no? Cuando yo me paro sobre el elemento acá en la preview, se marca, tenemos un DOM snapshot que nos está tapando, pero abajo se está tapando, ¿no? Vamos a ver si con la consola se veía. Fíjense que se marca bien resaltado cuál es el elemento con el cual yo estoy interactuando.
Y a este elemento yo le puedo hacer, por ejemplo, un doble clic, ¿no? Le podemos hacer un doble clic y nos va a llevar a la siguiente página, que vendría a ser la página del login. Bien, pero la idea de hoy es que veamos otros métodos para poder hacer justamente lo mismo que hicimos con el get. Y uno de esos métodos que es muy útil es el site.contains. El site.contains lo que nos va a permitir, si lo buscamos en la documentación, contains, es poder encontrar los elementos web a través de su texto. Bien, por ejemplo, la documentación nos dice que si tenemos un documento, un elemento que dice apples, como en este caso, con site.contains Apple, estaríamos justamente encontrando este elemento web, ¿no? Fíjense que en nuestro caso, si ponemos site.contains inicia sesión, encontraríamos este elemento web de inicia sesión. Y lo vamos a probar en vivo para que ustedes puedan verlo. Entonces, site.contains inicia sesión. Cuando corremos nuestro código en Cypress, fíjense que si lo destapamos, estamos justamente encontrando el mismo elemento que hayamos encontrado a través de su ID con CSSelectors. Bien. Y muy importante también con el método contains es que nos permite especificar cuál es el elemento web en el cual queremos poner foco. Porque si tenemos dos elementos web que tienen el mismo texto, vamos a encontrar los dos. Pero le podemos pasar como parámetro cuál es la etiqueta HTML que está asociada. Fíjense, por ejemplo, que acá lo debe hacer en algún punto. Fíjense, site.contains, la etiqueta HTML es UL y contains Apple, porque adentro de UL hay otro elemento web que contiene apples. Acá podría haber usado tanto el UL como el li y ambos hubiesen funcionado. Fíjense, nosotros podemos hacer lo mismo. En nuestra página web podemos poner que el spam contenga inicia sesión o que este párrafo contenga inicia sesión. Vamos a probar con ambos para que quede claro. Fíjense, podemos poner el spam al principio, spam, y probar el código. Bien, hay un spam que contiene inicia sesión. O podemos probar también la P. Y con la P también nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque el spam está adentro de la P. Entonces el iniciar sesión también pertenece a la P. Por eso es que con el método contains podemos encontrar elementos identificando primero la etiqueta HTML como recomendación y después con el texto correspondiente para poder encontrar su texto para encontrar el elemento web que contiene ese texto en particular. Y otra cosa que también nos ofrece el método contains es pasarle un match case false, que el match case false lo que nos permite es identificar elementos aunque estén en capital letter o no. Fíjense, si yo en esa sesión lo escribo en minúscula, pero le paso la opción de que no verifique específicamente mayúsculas y minúsculas, cuando corremos el código, ¡pumba!, también funciona. Bien, entonces diferentes variantes que tenemos con el site.contains para poder trabajar con Cypress a través de los textos visibles. ¿Está bien? Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ver otro método de Cypress que también es bastante interesante. Vamos a ver el método find. Bien, el método find lo que nos permite es encontrar elementos web adentro de otro elemento web. Vamos a dar un ejemplo bastante sencillo para entender esto. Vamos a suponer que buscamos el elemento site.getForm. Bien, y usamos este elemento site.getForm y corremos el código. Vamos a hacerle doble clic acá para que nos lleve a la página de login. Vamos a poner el spam para que funcione. Bien, ahora sí, estamos en la página del login. Bueno, el get form, ¿qué hace? Encuentra el elemento form y ahora nosotros con el punto find lo que podemos hacer es
encontrar todos los elementos web que estén adentro de lo que está marcado en celeste. Si yo busco un elemento que esté por fuera de lo marcado en celeste con el punto find, no lo va a encontrar. Fíjense, muy sencillo. En nuestra página web del login tenemos un form. Bien. Y arriba del form tenemos una imagen que tiene un alt push-native. Si yo pongo este CSS selector en el buscador, lo encuentro. Ahora, si yo quiero buscar el mismo CSS selector con .find, nos va a dar error. ¿Ven? No lo encuentra. ¿Y por qué no lo encuentra? Porque estamos buscando un elemento que está por fuera de lo que está marcado en celeste. Fíjense, lo que está el form es lo que está marcado en celeste. Y como estamos ahora buscando un elemento web con .find que está por fuera de lo marcado en celeste, no lo va a encontrar. Ahora, si encontramos un elemento como por ejemplo el usuario, que tiene un ID user, lo va a encontrar. ¿Ven? Con un ID user lo encuentra. ¿Por qué? Porque el user está dentro del form. Entonces, lo que hace el punto find es reducir el cuadro de búsqueda en el que va a intentar encontrar los elementos. En vez de buscar el user en todo el DOM, lo va a buscar únicamente adentro del cuadrado del form. ¿Se entiende para qué sirve el punto find? Ahora yo los escucho. Si se entiende, me escriben en Discord o en Twitch y yo los leo para yo quedarme tranquilo que ustedes están entendiendo lo que yo estoy explicando. A ver. Se entiende. Acá dice Juli o JL, no dice que se entiende. Y en Discord se entiende también. Perfecto. Ahora, fíjense esto. Fíjense esto que es súper importante. Si yo quisiera repetir esto para encontrar también el password, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer site.getForm nuevamente y poner .pass. ¿No es así? Y fíjense que va a funcionar. Pero ¿qué pasa acá? Estamos repitiendo el user, estamos repitiendo más o menos, más que nada el site.getForm lo estamos poniendo 2 veces. Y esto se puede resolver de la siguiente manera, con el within. Con el within, a ver si lo encontramos acá, within. Con el within lo que podemos hacer es encontrar más de un elemento adentro de otro elemento. Sería como un punto find, pero funciona un poco diferente. Fíjense que si nosotros en vez de hacer un site.getForm.find hacemos abajo un site.getForm.within, ¿no? Ahora podemos encontrar adentro de todo este elemento más de un elemento, todos adentro del site.getForm. Acá pondríamos site.getUser, site.getPass, site.get y uno que no exista, que era, por ejemplo, el de alt push-native. Corremos el código nuevamente y el site.getUser lo encontró porque está dentro del cuadrado. El site.getPass lo encontró porque está dentro del cuadrado del form. Y este no lo encontró porque está afuera. Entonces, tenemos la opción de usar el punto find cuando queremos encontrar un único elemento, por ejemplo, o un punto within cuando queremos encontrar más de un elemento adentro de nuestro selector. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia entre el within y el find? Son diferentes opciones que Cypress nos da, que se adecúa y se adapta a cada desafío que tengamos con lo que tengamos que automatizar. Por ejemplo, si nosotros tenemos que automatizar, ¿no? Fíjense, un ejemplo hipotético. Tenemos que automatizar
tenemos que automatizar acá dentro en el Online Shop todos los elementos en particular con su respectivo nombre y su respectivo precio, lo que podríamos hacer es obtener cada uno de esos elementos y con un within luego encontrar adentro de esos propios elementos el black t-shirt y verificar su texto, y después el price y verificar su texto. Todo con el within, ¿no? Entonces por cada uno lo hacemos, quizás con un for each y demás. Claro, Nati, con el find vamos a encontrar únicamente un elemento, y con el within encontramos más de un elemento adentro de ese elemento. Esa sería la principal diferencia entre uno y otro. Bien, entonces hasta ahora vimos el contains, vimos el within y vimos el contains, el within y el form. Perdón, el contains, el within y el find. Ahora vamos a pasar a otras posibilidades que Cypress nos ofrece. Acá vamos a iniciar sesión, ya que estamos. Vamos a poner .type pushing IT, .type nuestro usuario, site.get submit form, .click, y esto nos va a permitir iniciar sesión. Bueno, este está mal escrito. Vamos a ver cómo es que se escribía. Vamos a ver cómo es que se escribía. O si no, podemos poner directamente el texto, ya que estamos, que es login. Usamos el site.contains login.click y usamos el contains. El contains se usa mucho en Cypress. Es una muy buena herramienta hacer uso del contains. Realmente yo lo utilizo lo más que puedo. Y acá estamos adentro. Acá ahora vamos a encontrar, por ejemplo, todos los elementos, ¿no? Todos los div vamos a encontrar, todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar cuál es el principal. Tiene esta clase. Vamos a usar esta clase. Fíjense, esta en particular. Y vamos a poner... Y acá les pregunto a ustedes, el código que escribamos, ¿hay que ponerlo en este nivel o en este nivel? ¿En el de arriba o en el de abajo? Los leo para ver si se entendió. ¿Lo ponemos en el de arriba o lo ponemos en el de abajo? Para encontrar ahora los elementos web de los diferentes links. En el de abajo. Bien, lo ponemos en el de abajo. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en el de arriba, no lo vamos a poder encontrar nunca. Hay que ponerlo siempre en el de abajo para salir, digamos, de este yield que tenemos acá. Site.get y nuestra clase, y corremos el código. Sé que tengo una pregunta que responder. Denme un segundo. Acá nos consultó Osange si Cypress ubica de forma automática los expat por debajo del spec. Con respecto a los expat, hay que instalar una dependencia que se llama Cypress expat. Si no instalamos la dependencia Cypress expat, Cypress no utiliza expat. Bien, vamos a ver qué pasó. Fíjense, tenemos acá 6 elementos que contienen esta clase. Y acá tenemos ahora un montón de métodos de Cypress que nos permiten trabajar con los diferentes elementos. Fíjense, tenemos métodos como por ejemplo el first, tenemos el método el equal, tenemos el método last, el next, next all, next until, el pre-all, pre-until. Tenemos un montón. Vamos a arrancar uno con el equal. ¿Para qué nos sirve el método equal? El método equal nos va a decir por índice. Supónganse que nosotros tenemos en total 6 elementos. Bueno, cada elemento es parte de un array. Y recuerden que en los arrays el índice arranca en 0. Así que tendríamos el to-do list sería el 0, waits el 1, alerts el 2, este el 3, este el 4 y este el 5. Y con el método equal podemos encontrar los elementos en base a su posición en el array. Por ejemplo, el 0 sería el to-do list. Y lo vamos a comprobar. Vamos a poner .iq0 y vamos a ver que
en el IQ0 tenemos únicamente marcado el to-do list. ¿Ven? Porque estamos buscando la posición 0 de nuestro array de elementos. Bien. Y si ponemos, por ejemplo, el 1, ahora estaríamos ubicando el número 1, que sería weights. Bien, para esto sirve el equal. Ahora también tenemos el first. Acá tenemos el first. Esto no era así. First. Ahora sí. Y el first nos va a encontrar el primer elemento. First, el primero. Y si no, tenemos el last. Y el last nos va a ubicar el último. Fíjense, el last nos ubica el último. First, el primero. Y last, el último. ¿Se entiende? Nosotros tenemos un array de elementos. En total tenemos 6 elementos con esta clase. El equal nos deja elegir por posición. El first nos ubica el primero. Y el last nos ubica el último. Vamos a ver la documentación para comprobar que estamos en lo cierto. Fíjense que el equal busca por index, ¿no? Le podemos pasar diferentes opciones como un timeout y como un log. Acá tenemos un li. En total hay 1, 2, 3, 4, 5 li. Punto equal 1 vendría a ser el siamés. Y después verifica que el texto sea el siamés. ¿Se entiende? Y si no, tenemos por ejemplo el first. El método first lo que va a hacer es ubicar el primer elemento del DOM. Entonces, por ejemplo, tenemos una lista con 4 lis. Y get.ly first vendría a ser el primero. Y después le podemos pasar diferentes comandos, opciones como el log y no mucho más. Y después tenemos el last, que recién vimos también. Last. ¿Dónde estás? Se perdió el last. Acá tenemos el last. Que el last es exactamente lo mismo, pero al revés. En una lista, el last vendría a ser el knick-knack on my door. Que vendría a ser justamente este que tenemos acá. Bien. Equal, first y last. También tenemos el next. Fíjense. Si ubicamos el punto equal. Vamos a copiar y pegar. Así dejamos todos. First, last. Y después tenemos el first. Punto next. Y vamos a ejecutar esto. El first, next. ¿Ven? El first toma el to-do list. Y si ubicamos el next, vamos al siguiente que sería weights. ¿Se entiende? Entonces, vamos al siguiente que vendría a ser el next. Acá nos dice Osnash que está más intuitivo que Selenium. Está 10.000 veces más intuitivo que Selenium esto. Digamos, yo tengo un amor por Cypress que nunca voy a descubrir con Selenium probablemente. Así que yo la verdad que siempre prefiero elegir Cypress antes que Selenium. Hay veces que no se puede, pero siempre que se pueda yo lo voy a hacer. Entonces, el first encuentra este. Y acá tenemos el last. Y si no, tenemos también el prev. Si ubicamos el last, ¿no? Ubicamos el last. Y del last vamos al prev. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener el anterior. Encontramos el último. No, nos comimos nos hicimos mal, ¿no? Sí. Era el punto last. Y después el punto prev. Ahora sí, el last y el prev. Entonces vamos para atrás ahora. Con el next para adelante y con el prev vamos para atrás. Tenemos el prev until y el prev all. Fíjense, vamos con el first all primero. Vamos a hacer el first all. Site.first. No. Site.next all, perdón. Next all. Vamos a hacer el next all ahora. Y ahora el first y el next all encuentra todos los siguientes.
¿Ven? First, next all. Y el next era el siguiente solamente. Y ahora el next all son todos los que siguen después. Y lo mismo ocurre con el prev all. Fíjense. Ponemos prev all. Y con el prev all arrancamos con el último. Y después miramos todos los anteriores. Bien, entonces tenemos el next, next all, prev y prev all. Y también tenemos el prev until y el next until, que en este caso no van a funcionar. Y vamos a debatir entre todos por qué no podemos usar prev until y next until. Vamos a leer la documentación de, por ejemplo, el next until. El next until lo que va a hacer es lo siguiente. Tenemos acá una lista, bien, en la que tenemos ID fruits, ID veggies y ID nuts. Bien. Entonces, si yo uso site.getVeggies y next until nuts, ¿qué va a hacer? Va a pararse en este elemento web y va a ir hacia abajo hasta encontrar el que dice nuts. Bien, va a ir hasta acá. Pero nosotros en este momento lo que nos sucede es que todos los elementos web, fíjense, todos los elementos web son iguales. ¿Ven? Son todos iguales. Entonces yo no tengo ninguna herramienta para decirle a Cypress en qué elemento tiene que detenerse. Porque va a avanzar y no puedo decirle que se detenga únicamente en este elemento, porque en este elemento no lo podemos encontrar. Bien. La única forma que tenemos de hacer esto es encontrar un elemento por equal y asignándole un valor, y después a ese elemento con el equal y asignándole un atributo, es correr el test y listo. Pero ahí estaríamos modificando el DOM y no es tan buena idea tampoco. Entonces, en este caso en particular, no podemos usar ni el next until ni el prev until. ¿Por qué? Porque todos nuestros elementos son iguales. Vamos a ir a buscar otros elementos en el que sí podemos usar estos métodos. Vamos a hacer un test nuevo. Bien, vamos a hacer un test nuevo para poder usar justamente estos elementos en particular. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer todo esto igual, o simplemente vamos a visitar la página. Vamos a visitar la página solamente, bien, nuevamente, y lo que vamos a hacer es trabajar con la lista que tenemos de registro. Fíjense, tenemos acá una lista en la que sí podemos definir diferentes elementos. Tenemos acá una lista, vean ustedes, con diferentes opciones del 0, ¿no?, al 31, y sí podemos acá definir en qué valor podemos detenernos o podemos arrancar. Entonces, si buscamos primero el select que tenga un ID day, ¿no?, site.getDay, ¿no?, find, y acá sí podemos obtener, si queremos, el elemento que tenga, por ejemplo, la opción 1. Vamos a ejecutar este código y ver si funciona. No, option 1. A ver cómo era. Creo que era value. Option en el tag y tenemos que poner value. Vamos a poner value, que es el que tenemos que poner en realidad. Value 1. Bien, acá estamos con el value 1. Y acá ahora sí podemos usar un next until, por ejemplo, value 10. Fíjense. Vamos a usar un punto next until, un elemento que tenga, por ejemplo, value 10. Bien, value 10. Y acá tenemos 8 elementos. Bien, tenemos 8 elementos. ¿Por qué? Porque son todos los elementos que tenemos desde el value 1 hasta el value 10. Bien, y ahora estos elementos podemos hacer lo mismo si queremos para obtener, si queremos, el last. .find value 31 prev until value 10, y vamos a ir en reversa. Fíjense, arrancamos en el número 31 y del 31 vamos al número 10. Bien.
¿Alguna duda con el prep until y el first until? Como nuestros elementos web en la lista tienen diferentes opciones, ¿no? Podemos hacer un prep until y un next until sin complicarnos demasiado. Que es lo ideal, ¿no? O sea, es encontrar el mejor método que nos sirva a nosotros para resolver un problema. ¿Qué más podemos aprender? Tenemos también todos los métodos de relación, como puede ser el parent, parents, parents until. Y tenemos también el children. Tenemos también el siblings por acá. El siblings. Y debe haber alguno más todavía. Así que vamos a usar ahora el método siblings, parents y parents until y demás para ver estos elementos en particular. Vamos a editar esto nuevamente y acá lo que vamos a hacer es usar site.get to-do-list-link.click. No, sí, to-do. Vamos a hacer esto. Vamos a descomentar nuestro código, o sea, descomentar la tarea para que funcione. Bien. Y acá estamos haciéndole clic y estamos yendo a la parte de las tareas. Bien. Yo esto lo voy a dejar comentado ahora para que no tener tanto código, pero después se los descomento para subirlo en GitHub. Y acá lo que vamos a hacer es agregar una tarea, vamos a agregar una tarea. Vamos a agregar una tarea, vamos a trabajar con otros elementos web, o sea, otros métodos que nos ofrece Cypress. Bien. Vamos a agregar tareas y después vamos a ver qué podemos hacer. Para agregar tareas, lo que tenemos que hacer es encontrar este elemento web que viene a ser un input. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar este input con ID task. Vamos a hacer site.get task.type tarea 1. ¿Bien? Sí, queda grabada, Marvel, no te preocupes. Queda grabada la clase. Y acá vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora es encontrar site.get y vamos a ubicar el elemento send. Vamos a poner site.contains button send.click. Bien. Y ahora esto agrega una tarea. Vamos a agregar 6 tareas. Vamos a copiar y pegar esto 6 veces con diferentes nombres. 2, 3, 4, 5, 6. Corremos el código. Bien. Y antes de seguir, les recuerdo a todos, tenemos un sorteo activo. No se pierdan el sorteo. Ingresen al link que está en el Discord, en el canal general del sorteo. Pongan su nombre y su apellido tal cual lo tienen en LinkedIn. Y quédense hasta el final de la clase de hoy para poder participar por un cupo gratuito al curso que arranca la semana que viene para aprender Cypress, donde vamos a aprender todo lo que estamos viendo hoy y muchísimo más en profundidad y muchísimos temas más. Son 10 clases llenas de contenido y muchísima práctica, que es lo que realmente vale la pena. Bueno, ahora vamos a usar los métodos sibling, parent y demás para poder encontrar los elementos web. Con lo visto en la clase de hoy, ¿no? O sea, en el evento de hoy, digamos, ¿no? Con los métodos que aprendimos en el evento de hoy. ¿Cuál creen ustedes que vendría a ser la mejor opción para poder encontrar estas tareas que tenemos acá? Sin utilizar el .get, ¿no? Sin usar el .get, si queremos encontrar esta tarea que tenemos acá, ¿cuál vendría a ser la mejor opción que tenemos? ¿O cuáles opciones tendríamos? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Estoy esperando sus respuestas en el chat.
find. Podríamos usar el find, quizás, de alguna manera, pero no lo veo muy factible el find en este caso en particular, porque con el find no podemos buscar por texto y sería difícil identificar la tarea. Podríamos usar find.get y el li para ver la lista y después decidir con un equal o un first, por ejemplo. Fíjense, podríamos usar, si queremos, no, podríamos poner un site.get y encontrar todos los p, ¿no? Todos los li, y después definir si queremos el primero o el segundo o el último con los métodos, ¿no? Podríamos poner site.get li.first si quisiéramos. Bien. Y estaríamos ahora justamente en la primera tarea. Y si usáramos el last, estaríamos en la última tarea. O si usáramos un equal, podríamos ponernos, si queremos, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. ¿No? Depende del índice que elijamos, es donde nos vamos a mover con cada uno del equal. O podríamos usar, si queremos, un .contains, site.contains tarea 3. Y si corremos el código, estaríamos ubicándonos ahora mismo para poder encontrar justamente la tarea 3, ¿no? La tarea 3, porque usamos el contains y el nombre de la tarea. Cuando usamos el contains, recuerden que lo mejor también es aclarar al principio cuál va a ser, ¿no? La etiqueta HTML. En este caso la etiqueta HTML vendría a ser un lib. Bien, un lib que contenga la tarea 3. Y podríamos, si queremos, hacerle un clic. Y con un clic lo que haríamos sería completar la tarea, es decir, tacharla. Fíjense. Y con el clic la tachamos. Bien. Ahora, lo que podemos hacer también, si queremos, es usar el método siblings. Vamos a encontrar un li y usar el método siblings. Fíjense. Vamos a ver qué ocurre. Site.getLi.siblings. Y vamos a ver qué nos devuelve. Site.getLi.siblings. Get li siblings. El li nos encontró los 6 y el sibling nos encontró más cosas. Bien. Nos encontró lo que está abajo de también. Entonces quizás lo que tendríamos que usar para buscar los siblings sería otro elemento web y no este. Pero pasa que el sibling se encontró también el div este que está acá abajo y también nos encontró este que está acá, ¿ven? Nos encontró los li que son iguales y el sibling. Ahora, si nosotros le aclaramos que el siblings tiene que ser sí o sí también un li, fíjense, si yo digo que el sibling no puede ser ni este div ni este div, es decir, que tiene que ser un li, cuando ejecutamos el código, y ahora vamos a especificar qué li queremos igual. Vamos a poner .first. Así es más claro también. Así es más claro. Site.getLi first siblings. ¿Ven? Encontramos el primero y después buscamos todos los siblings. Todos los hermanos que sean un li. Es decir, que los que son div, justamente esto es un div y esto de acá es un div. Entonces lo vamos a ignorar. Únicamente los li lo vamos a encontrar. Y los siblings hacen referencia a los elementos. Fíjense que como están en el mismo nivel, son todos hermanos. Y cuando nosotros aclaramos que el sibling tiene que ser sí o sí un li, descartamos a este div y a este div. ¿Ven? Los descartamos y nos quedamos únicamente con estos hermanos. ¿Bien? Y si por ejemplo en vez de buscar el li, buscamos el p, vamos a ver que el p y el bottom son también hermanos. Entonces, si ponemos site.get
site.contains p tarea 3 .sibling bottom. Ahora lo que va a ocurrir, a diferencia de antes, es hay que ponerle tarea mayúscula porque no pusimos el match case false para que detecte, para que ignore capital case. Hay que agregar el match case false como opción. Fíjense, el Lee encuentra todo el elemento. En cambio, el P encuentra únicamente lo que está escrito, digamos. El Lee incluye a tanto la tarea como el botón delete. Y la P únicamente va a incluir a la tarea. Y el hermano es el botón. Entonces, el botón es hermano del párrafo. Y el Lee tiene como hermanos otros Lee. Entonces hay que ser muy precisos en los elementos que queremos buscar para después poder hacer las cosas como corresponde y que no nos dé error el código. Siempre yo lo que recomiendo en estos casos, cuando estamos usando estos métodos first, Lee, y first, get, contain, sibling, etc., es mirar la previsualización, ¿no?, que nos da Cypress, pararnos en el elemento y ver qué es lo que está marcado en azul. Y si yo veo lo que está marcado en azul, me es más fácil entender, ¿no? Yo veo que cuando me paro arriba del Lee, marca toda la franja y que tiene hermanos arriba y abajo. Y cuando me paro en el contains p, veo que marca únicamente lo que está escrito y que su hermano es el botón. Es muy importante determinar estas cosas. Y al botón le podemos hacer clic si queremos, ¿no? Le hacemos un clic. Le hacemos un clic y ahora lo vamos a eliminar. Bien. O también lo que podemos hacer para divertirnos un ratito es, en vez de buscar el tarea 3 de esta manera, le hacemos un clic y ahora, ¿qué hacemos? Hacemos un site.get lee.first, nos paramos en el primero y hacemos un next until, y acá lo que vamos a hacer es encontrar el elemento que va a ser diferente. ¿Por qué? Porque si el elemento está tachado, tiene un style que tiene line true. En cambio, si el elemento no está tachado, tiene un style que es none. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que se detenga justamente en el next until, donde el style contiene line true. Vamos a borrar todo esto y vamos a poner únicamente line true. Y acá vamos a ponerle un... Esto lo que hace es buscar todos los elementos que contengan, ¿no?, en su valor line true. Vamos a poner .last, .siblings, .click. Y eso tenemos un ratito haciendo algo. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Encontramos al... ¿por qué? Porque había que encontrar acá, no el Lee, había que encontrar site.contains lee.first.nextUntil.last.find.p.siblingsBottom. Faltó un paso en el medio. A ver ahora. No se detuvo en el style line true. Porque debe ser que no se agrega el line true al Lee. Entonces no se detiene. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? First. Next until. Claro, porque el line true no pertenece
al Lee en sí. El line true pertenece al párrafo. Vamos a ver si lo podemos resolver de alguna manera. Next until. Aunque yo le agregue una P, no va a funcionar. Quizás sí, pero no creo. Pero no ponemos nada en probar. No, siguen encontrando los 7 porque esto no lo encuentra. Como que sigue hasta el final. Ese es el problema. A ver si hay una forma de resolverlo. No, tendríamos que buscar y después hacer un find. Site.getLee.first next until y todos los Lee donde el Lee contenga en su interior una P que contiene find true, pero no funciona así. Estaba bonita la idea, pero no funcionó. Bueno, yo lo sigo pensando de otra manera y hasta que lo podamos resolver lo dejamos así. Bueno, recién vimos el tema del find, ¿no? Vimos el tema del find. Sí, Cristian, yo después lo mando. Y igual así, el style nos sirve a los desarrolladores para definir diferentes estilos y nos sirve a nosotros los que automatizamos para poder encontrar los elementos por su estilo, por el estilo que tenga, digamos, ¿no? Pero, digamos, sirve para eso principalmente, para definir algún estilo en particular con CSS. Recién vimos el tema del sibling, que el sibling nos ayuda a encontrar elementos que sean hermanos. Y también habíamos dicho, teníamos el parent y teníamos el children, ¿bien? En este caso, pongo esto en particular, todos los Lee son hijos del UL, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos acá, por ejemplo, site.getUL.children y corremos el código, vamos a ver que estamos en el UL y el children es todo lo que está abajo. Y si especificamos que el children tiene que ser un Lee, por ejemplo, si especificamos que el children tiene que ser un Lee, nos va a traer únicamente los Lee y va a ignorar los div donde están los botones all, active, etc. ¿Ven? Ahora, quiero ver una cosa. Acá sí podemos usar si queremos el next until y el prev until porque tenemos diferentes IDs para poder seleccionarlos si quisiéramos. En este caso en particular se puede usar el prev y el next until. Quería ver eso. Y entonces acá con el children vemos todos los elementos que son hijos del UL. Y acá si queremos podemos también usar un equal 5.click, ¿no? Usamos un equal 5 para elegir el hijo con el cual queremos trabajar. Y encontramos al 5 y le hacemos un clic. Bien, este podría ser el caso del children. Y tenemos, por supuesto, como tenemos los hijos, también tenemos los padres. Entonces podemos hacer, si queremos, un site.getLee o site.contains Lee. Tarea 1.parent y el padre vendría a ser ahora uno solo, que este padre vendría a ser el UL, ¿no? Porque si el Lee es el hijo del UL, el UL es el padre del Lee, por supuesto, ¿no?
Acá elegimos el primero y el padre vendría a ser todo el UL. Bien, entonces tenemos el children para encontrar hijos, el padre para encontrar padres y también tenemos el siblings para encontrar hermanos. Ahí hemos visto con anterioridad el prev-until, pre-all, next, next-until, next-all, first, last, equal, contains, find, within. Vimos un montón de métodos en nada, en 50 minutos. La idea, ¿cómo es que uno aprende, no? Cuándo usar cada cosa. Lo da la práctica. O sea, uno cuando está automatizando, ¿no? En un trabajo real o en una práctica con una página que ustedes quieran automatizar para practicar, es donde uno se encuentra con los diferentes desafíos para poder automatizar diferentes partes de la página donde tiene que poner, ¿no? en uso todo esto que uno va aprendiendo. Que eso es lo principal. Vamos a usar el parents all. Creo que tenemos. No, el parents. No. La diferencia entre parents y parents, o sea, entre parent y parents, es que el parent lo que va a hacer es encontrar todos los padres. Bien. Parents. Fíjense cómo usamos el parents. Lo que va a hacer es justamente encontrar todos los padres. Encuentra todo. O sea, encuentra toda la página, básicamente. Menos para abajo. Para abajo nada, pasa que para abajo ya no hay nada. Y le podemos decir dónde queremos que termine, ¿no? Le podemos decir que queremos que termine en uno en particular. Por ejemplo, nos paramos en el i. Tenemos todos estos padres. Podemos pararnos en el form si queremos. No podemos pararnos en el form. Como para decirle, bueno, vamos a pararnos acá. Vamos a buscar el form. Y entonces si hacemos eso y corremos el código, decimos nos paramos en el form. Cuando corremos el código, no era form no es padre, no tiene sentido. No, el form, justamente el form no era padre. El form es, hay que ponernos en el div con esta clase, por ejemplo. Porque justo ¿qué pasa? Que el form no es padre del li. Si yo abro y cierro el form, no dejo de ver el li, ¿ven? Entonces el form no es padre justamente. El que es padre es este div que tiene esta clase. Así que vamos a poner esta clase como padre donde detenerse. Acá vamos a poner esta clase para detenerse. Porque el form no era padre. No estaba en el árbol genealógico. No lo guardamos el código. No, yo cambié otra cosa, nada que ver. Era este. La grabación no queda en Twitch, queda en el canal de YouTube. Grabación YouTube. La van a poder ver desde esta misma noche, yo ya lo dejo subiendo. ¿Esto pasó o sigue fallando? Sigue fallando porque tiene ganas de fallar hoy. Pero este sí era padre, así que no sé por qué no lo encuentra. Este sí, ¿ven que se cierra y se abre? ¿Yo copié el que no era o qué pasó? Faltó el punto. Ya estoy cansado. Este sí era padre. Este no podía fallar. Falta el punto nomás. Ahora sí. Ponemos el punto como corresponde para identificar las clases. Y encontramos al padre. Y después del padre podemos seguir jugando, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer 1000 juegos. Podemos acá buscar find y el li de nuevo si quisiéramos. O acá podemos encontrar lo que queremos. Bien. Y nos queda el parents until, que podemos hacer lo mismo, pero usar parents until. Parents o parents until. Todos los padres hasta acá. Fíjense a ver cuántos padres tenemos, ¿no? O vamos a ver ahora, poner .parents html y ver hasta dónde nos vamos, ¿no? Vamos a ver. A ver, en los elementos, cuántos padres tenemos hasta el HTML o hasta el body. Hasta el body.
hasta el body tenemos 4 padres. Así que este tiene, el id tiene padre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Y los podemos identificar si quisiéramos con un punto each body site.get body as body. Si quisiéramos site.log. Podemos hacer un site.log de body directamente sin hacer tanto lío. O element. Hubiese sido mejor que body. Ahora le ponemos element. Vamos a ponerle element para que se entienda. Todos los elementos, ¿no? O sea, todos sus padres. Y hacemos un log de todos sus padres. El método each lo que hace es iterar, ¿no? O sea, itera entre todos los elementos que tengamos. Para eso sirve el each. Y acá tenemos el log del UL, el log del div. Este es el padre, este es el abuelo, este es el bisabuelo y este es el tatarabuelo. ¿Se entiende? Con el each tenemos 4 y con el each vamos iterando por cada elemento en particular y haciendo su log correspondiente. ¿Se entiende? Lo que podemos hacer, si queremos, también es, para hacer algo un poco más entretenido, ¿no? Site.log, tareas, tarea 1. Y acá podríamos, si quisiéramos, o vamos a hacer así. Vamos a hacer algo interesante. Vamos a agarrar el UL, ¿no? Y los hijos del UL. Vamos a hacer .children. Solamente los lib. Solamente los lib. Y vamos a hacer .each elemento. Site.log elemento. Inner HTML. O site.log elemento. Y vamos a ver qué tenemos. Y después vamos a hacer el log del inner HTML. Para ver sus textos. La idea de esta clase es practicar mucho con todo esto, ¿no? Estos son los elementos, ¿no? Los podemos seleccionar en el log y verlos en consola. Y acá ver cuál es su inner HTML, que vendría a ser su texto. ¿Dónde está? Inner HTML, ¿no? O inner text. Claro, acá habría que encontrar. Nos trae todo. Claro, acá tendríamos que encontrar de cada elemento en particular. Habría que encontrar su párrafo. Así que lo que vamos a hacer es hacer un site.wrap de elementos. No, acá no. Acá vamos a hacer un site.wrap de elemento as por ejemplo, lista o tarea si quisiéramos. Site.get tarea.find p. ¿No? Encontramos el p. Invoke. Invocamos el texto. Y después lo usamos como texto. Y hacemos un site.log del texto. Y ahora yo explico todo lo que hicimos acá. Porque hicimos un montón. Y quizás nos dé error en algún punto. Vamos a ver. No nos dio error. ¿Y qué tenemos? Tenemos tarea 6, tarea 5, tarea 4, tarea 3. Vamos a borrar el log. ¿Tenemos un log acá? No hay ningún log. No. Tenemos el primer elemento que hacemos un wrap y buscamos su párrafo. Y de su párrafo invocamos su texto. Y de su texto hacemos el log. Y después tenemos el siguiente elemento que hacemos un wrap y encontramos su texto. Y así con cada elemento hacemos un texto correspondiente. Entonces en nuestro código esto se ve de la siguiente manera. No se escucha. ¿Me confirma si se escucha? Porque me dice Gabilo que no se escucha. ¿Se escucha?
Sí, sí, se escucha. Genial. Voy a pasarle el Twitch a Gabilo. Así entra por Twitch. Entra en Twitch. Ah, ok, ok. Ahora Gabilo me dice que sí se escucha. Bueno, les sigo explicando lo que estábamos haciendo. ¿Qué hacemos? Encontramos el UL. Del UL encontramos el hijo. Del UI, de los hijos, hacemos una iteración y encontramos a todos los hijos. Bien, hacemos una iteración y encontramos a todos los hijos. Bien. Y lo que hacemos después es hacer un wrap de cada hijo y ubicar el punto P, ¿no? O sea, el párrafo de el elemento en particular. Y después invocamos su texto y de su texto hacemos un log que sea el texto. ¿Se entiende? Que esto, si no me equivoco, lo podríamos reducir un poquito. Pero habría que pensarlo, como reducirlo un poco. Pero ven como Cypress nos da la posibilidad, ¿no? Nos da un montón de posibilidades para trabajar. Lo que sí hace falta que tengamos quizás un conocimiento un poco más avanzado, saber usar el wrap, saber usar el invoke, cuándo es que se usa un each, cuándo es que se usa un contains, cuándo usamos un next, ¿no? O sea, hay que practicar un montón para poder dar las mejores soluciones al problema que se nos plantea. Y no por saber quizás hacer una cosa u la otra, poner cosas de más, ¿no? Digamos, acá no era necesario hacer todo esto para hacer un log del texto. Tranquilamente podríamos haber encontrado a los Lee mucho más fácil y haber iterado directamente sobre el Lee sin haber tenido que buscar el hijo y demás. Pero está bueno en la clase de hoy sí agregar cosas extra para poder practicar todos los métodos que estuvimos viendo, ¿no? O sea, la idea de esta clase es ver todos los métodos para conocerlos y ver para qué sirve cada uno y cómo es que se utiliza. Si hacemos un resumen, vimos que de esta lista usamos el children, recién usamos el as para hacer un alias, por ejemplo. No vimos el closest. Vamos a ver qué hace el closest. El closest nos permite encontrar un elemento web y después encontrar con closest el más cercano. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, hay algo un poco mejor explicado. Bueno, acá tenemos un site.getError y después encontramos el elemento más cercano que es con su elemento correspondiente. Y tenemos el closest. Le vamos a pasar un true o un default command o un timeout, ¿no? Y por eso vendría a ser el closest. Quizás el closest vendría a ser bastante similar al next. La verdad que no encuentro una diferencia entre closest y next en este momento leyéndolo. Yo este método no lo usé nunca. En particular, el next until, acá tenemos un not. O sea que el not vendría a negar, ¿no? Entonces si queremos encontrar todos los elementos, le ponemos un not. Entonces ahí encontramos todos los elementos que no incluyen cierta condición. Tenemos también para poder encontrar... Estos vendrían a ser todos, porque todos los demás los probamos. Prevol, preuntil. El root es un poco más diferente. Tampoco lo usé nunca tuve la necesidad de usar el root. Solamente lo usé cuando uso React para poder encontrar, ¿no? O sea, lo principal, ¿no? O sea, el componente principal con root. El siblings lo vimos todos. El focus lo que hace es focusear un elemento en particular y demás. El invoke lo usamos un poquito. La idea del invoke no es para encontrar un elemento, sino es para poder invocar algo en particular del elemento, ya sea su texto, su CSS, algún atributo en particular o alguna acción que este elemento haga. Y bueno, y el get, que es el principal, con el cual podemos encontrar elementos a través de CSS Selector. Vamos a dejar 5 minutos ahora de charla abierta para que yo pueda contestar sus preguntas, ya sea de la clase de hoy o preguntas que tengan ustedes en general sobre Cypress que quieran que yo les dé una mano. Dejamos ahora estos 5 minutitos. Yo voy a poner la cámara activa nuevamente y vamos a estar charlando 5 minutitos y después vamos a hacer el sorteo. Así que les propongo que escriban en el chat del Discord o el
chat de Twitch preguntas que ustedes quieran tener o que ustedes tengan acerca de Cypress, de la clase de hoy, o de cualquier cosa que hayan visto. Pregunten porque si no, no tenemos nada para hablar en 5 minutos. Ahí está escribiendo Liz. Vamos a ver qué nos pregunta Liz. ¿Qué dudas tiene? No se vayan porque ahora y cuarto arrancamos el sorteo. Y lo dejamos abierto hasta y 20 más o menos. Y después seguimos con dudas hasta y media, que es donde termina la clase. Pero ya vimos todos los métodos, así que no hace falta seguir con eso. Mejor resolver dudas que ustedes tengan de lo que sea y yo los ayudo. Acá nos pregunta Svalak, ¿cuál es la curva de aprendizaje de Cypress comparada con Selenium? Yo considero que lo que me llevó a mí a aprender Cypress, yo aprendí antes Selenium que Cypress. Entonces cuando yo arranqué a aprender Cypress ya tenía un conocimiento de cómo era automatizar. Y además yo aprendí JavaScript antes que Java. Entonces, ¿qué pasó? Yo aprendí a programar con JavaScript y después aprendí Selenium con Java. Y después volví a Cypress con JavaScript. Entonces para mí aprender Cypress se me hizo bastante más sencillo que Java. Pero entender Cypress en su totalidad, ¿no? O tener un conocimiento un poquito más avanzado, es más rápido hacerlo en Cypress que hacerlo en Selenium. Digamos, es más sencillo. En Selenium vas muy lento al principio entre todos los problemas que te da y demás. En cambio la curva de aprendizaje en Cypress es muchísimo más rápido. ¿Cómo se puede grabar un test en Cypress? Los tests en Cypress se graban automáticamente cuando los corremos en consola. Cuando corremos los tests a través de la consola en Cypress, automáticamente se genera una grabación. Y los corremos con npx cypress run. Dice si se pueden realizar los llamados de los elementos por expat o CSS selector. Con site.get obtenemos por CSS selector y para hacer llamadas por expat lo hacemos instalando la dependencia Cypress expat. Instalamos la dependencia Cypress expat, hacemos el import y usamos después el site.expat para hacer los llamados. Todo esto lo vemos en el curso que arranca la semana que viene. ¿Qué tipo de pruebas se puede hacer con Cypress? Se pueden hacer tanto pruebas de componentes como de end-to-end. De componentes entendiendo pruebas directamente sobre un componente, ya sea en React, en Angular o por ejemplo en Vue. Y también se pueden hacer pruebas de lo que sería el frontend y lo que sería el backend, de ambas cosas. Lo que no se puede hacer son pruebas mobile. ¿Cuáles son los métodos fundamentales para aprender? Site.get, .contain, .visit, todas las acciones, click, double click, type, check, select, son los más básicos que tendríamos que saber para arrancar. Se debe hacer llamados de librería. Más preguntas. Vamos a ver en Discord que dejaron de preguntas. Se pueden automatizar todos los casos. Es decir, sirve para cualquier lenguaje web. Cypress funciona únicamente, ¿no?, con JavaScript y con TypeScript. Pero después con frontend no importa con qué esté creado. O sea, si está creado con JavaScript, con TypeScript, si hay que testear una base de datos hecha con Node.js, una base de datos hecha con C#, una base de datos hecha con PHP, con Java, con lo que sea, se puede testear todo. Con Cypress se puede testear base de datos SQL, APIs, GraphQL, frontend, se puede testear casi todo. Lo único que no se puede testear con Cypress es mobile. ¿Qué porcentaje de JavaScript es necesario para aprender Cypress? Para aprender Cypress con JavaScript es necesario tener un conocimiento, digamos, de lo que son los fundamentos de programación, principalmente lo que son métodos, variables, tipos de datos, y ya con eso ya estás. Lo que es cómo funciona también cómo funcionan los métodos asíncronos y demás, porque Cypress funciona asíncrono. Y si no tenemos un conocimiento un poco de lo que significa un callback o ese tipo de cosas, se nos complica un poco entender cómo es que funciona Cypress internamente.
Si quiero pasar de tester manual a automation, Cypress podría ser un buen comienzo. Yo considero que Cypress es el mejor comienzo para poder pasar de manual a automation. Es bastante fácil al principio de la ruta de aprendizaje y poder automatizar test. Digamos, no con las mejores prácticas y no de la manera más optimizada, pero sí para hacer una regresión sencilla se puede hacer bastante fácil. También depende un poco de la complejidad de la aplicación y demás, pero es bastante sencillo poder hacerlo. Más preguntas. Se pueden accionar dos elementos dentro de un elemento, es decir, hacer un check y toggle desde el elemento principal. Hasta el momento solo hago el check y obtengo el texto. Me gustaría saber tu opinión. No entendí, ¿podrías reformularlo? Se puede accionar de elementos. ¿Es necesario saber Java para Cypress? No. Cypress funciona únicamente con JavaScript y TypeScript, así que saber Java no te va a dar ningún beneficio básicamente. Así que si no sabes, no pasa nada. ¿Se debe instalar el Chrome Driver para ejecutar el browser? No. Con Cypress no hay que instalar ningún Chrome Driver externo, nada. Con instalar Cypress a través de un paquete NPM ya funciona. Lo que tenés que hacer es tener instalado Chrome en la computadora básicamente. Para mobile se usa Selenium. Para mobile, depende con qué está desarrollada la aplicación. Puedes usar Appium, bien, con Java o con WebDriver.io, bien, o sea, con JavaScript. O, por ejemplo, si está creado con Flutter, puedes usar Appium Flatten Driver, que vendría a ser para testear aplicaciones desarrolladas en Flutter, por ejemplo. El más usado para mobile sigue siendo Appium principalmente y alguno más que hay dando vuelta. Por decir una lista, parece un ejemplo. No, me perdí en tu pregunta, Ibel Olivet Kamiko. ¿Podrías explicar, porfa, consigo cómo era luego de hacer el test, muestra el video y todos los tests? Sí, ahora te hacemos un ejemplo de esto. Pero lo que vamos a hacer ahora, antes de seguir con las preguntas y las respuestas, vamos a ir a hacer focus principal en el sorteo. Inscríbanse en el sorteo, por favor, porque se sortea un curso que arranca la semana que viene. Bien, arranca la semana que viene el curso para aprender Cypress desde cero. Bien, vamos a aprender Cypress desde lo más básico hasta hacer testing de APIs, GitHub, reportes, el tema de videos, todo incluido en el curso que arranca la semana que viene. Entonces ahí tienen para inscribirse en el sorteo. Yo voy a cerrar la inscripción al sorteo, lo cierro y 20. 2 minutos para inscribirse y hacemos el sorteo. Mientras tanto, mientras hacemos esto que estamos haciendo acá, lo que vamos a hacer es mostrarle a Choa cómo hacer para que se vean los videos. Fíjate, cerramos la interfaz de Cypress, bien, y desde el código ejecutamos npx cypress run, bien. npx cypress run lo que va a hacer ejecutar toda la suite de pruebas que tengamos. En este caso tenemos únicamente un archivo, bien. Este archivo que se va a ejecutar, que vendría a ser únicamente este test que está acá, lo que va a hacer es grabar un video. Y ahora en la carpeta videos, fíjense, tenemos el video, bien, y acá podemos ver el video con la ejecución. Es decir que se grabó de forma automática. Acá nos dice Sonia que sabe Python. Si sabes Python, pasar a JavaScript es bastante sencillo. Y más para Cypress, digamos, no vas a tener muchas complicaciones. Quizás te pasar un poco cómo es que se escribe la sintaxis en JavaScript, pero estás más que bien para aprender. Y si no, lo que puedes aprender es Playwright. En vez de aprender Cypress, lo que puedes aprender es Playwright, que es bastante similar. Tenemos acá el sorteo activo, chicos. ¿Dónde está? Sorteo activo y 20. Corto las respuestas y hacemos el sorteo. Son y 20. Hacemos una cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, no aceptamos más respuestas. Y con las respuestas que tenemos, vamos a hacer el sorteo correspondiente. Vamos a ejecutar esto. Creo que era así, o si no era así. Así creo que era más fácil. Acá tenemos todos los tops ustedes, fíjense.
Los vamos a copiar a todos. No nos olvidamos de nadie. Y igual no sé si era así, pero capaz que sí era así. Vamos a poner sorteo, sorteados. Y acá los vamos a pegar a todos. Un sorteo simple con todos ustedes. Fíjense, están todos ustedes. No nos olvidamos de nadie. Y hacemos el sorteo. Número de premios, únicamente un premio. Si la persona no está presente y no responde en 2 minutos, se vuelve a sortear. Si ustedes ya participaron del curso en el pasado, no pueden ganarlo nuevamente. Así que si una persona que ya se inscribió en el curso y lo vuelve a ganar, lo vamos a volver a sortear también. Vamos a sortearlo. Y el ganador es José Nahuel Sanabria. José Nahuel Sanabria, tenés hasta I23 para ponerte en contacto conmigo por el canal que quieras y ganar el premio. Si no respondes para el 23, se vuelve a sortear. José. Puedes escribirme por LinkedIn, por Discord, por Twitch. Tenés hasta ahí 23 para ponerte en contacto. Si no, lo volvemos a sortear. José, queda 1 minuto. Vamos a ver si aparece José. Mientras, nos dice si con Selenium podés correr pruebas en mobile. Pero bueno, se pueden correr con Ionic Server. Recordemos que Appium igual es bastante parecido a Selenium. Si sabes Selenium, sabes Appium. No hay tanta diferencia. José, todavía no apareció. ¿Hay alguna función en Cypress para borrar los datos de nuestra base cuando cargamos varios registros? Lo que tenemos que hacer en ese caso para borrar toda la base de datos es conectarnos con la base de datos, con la que sea, y hacer un request para borrar los datos. O sea, se puede. Acá nos dice Moni que está terminando el curso. Moni ganó el sorteo la última vez, en el que arrancó ahora, y por suerte disfruta el curso un montón. Así que se lo recomienda. José no se puso en contacto conmigo, Sony 23. Así que lo que vamos a hacer es volver a sortearlo porque yo no tengo ningún mensaje de él en ningún lado. Sorteamos el curso en 3, 2, 1 y lo sorteamos nuevamente. Y el ganador ahora es Luis Donald Ceballos Pérez. Tenés hasta I25 para ponerte en contacto, Luis Donald. ¿Qué diferencia hay entre todas las herramientas? Lo que varía en las herramientas es la funcionalidad interna, cómo funciona internamente la aplicación y lo que te permite hacer cada una de ellas. Algunas permiten mobile, otras permiten APIs, otras bases de datos, otras permiten cargar más pestañas, otras permiten, digamos, todas funcionan internamente de manera diferente, entonces cada una permite una u otra. Hacer un resumen de cada una sería un montón en este momento. Pero antes de iniciar un proyecto nuevo es saber bien cómo es que funciona el proyecto internamente para poder elegir la mejor herramienta. Luis Donald, tenés hasta I25 para ponerte en contacto conmigo por LinkedIn, Discord o Twitch. Y si no, volvemos a sortear. Luis Donald Ceballos Pérez. Un minutito para aparecer y si no, lo volvemos a sortear. Luis tampoco está por acá. Se inscribió y se fue. Hay que estar presentes. Y 25, Sony 25, 5, 4, 3, 2, 1 y lo volvemos a sortear. Y ahora le tocó Lady Catherine Martín Hernández. Tienes hasta ahí 27 para ponerte en contacto conmigo para reclamar tu premio. El primero no me acuerdo quién fue, lo podés ver en la grabación. Ya no me acordé el nombre. Acá, bueno, Lady apareció ya en Twitch, así que
ya tenemos el ganador del sorteo del curso que arranca la semana que viene. Recuerden que se pueden inscribir para el curso que arranca. Me escriben un mensaje por el canal que ustedes deseen o completan el formulario y yo me pongo en contacto con ustedes. Bien, pueden hacerlo de ambas maneras. El curso arranca el martes, tiene un valor de 28.000 pesos para residentes de Argentina o $100 para extranjeros. Los espero a todos los que se quieran inscribir en el curso y si no también los voy a esperar para la siguiente clase gratuita en el que vamos a sortear también el curso que arranca a continuación, que solamente sea en el mes de julio. Ahora los cursos tienen una duración de 2 meses, es una vez por semana y los espero. Yo voy a cortar la grabación acá despidiéndome. Un saludo y muchísimas gracias por haberse sumado, a toda la gente que se sumó en Twitch y la gente que se sumó en Discord, y los espero para los próximos eventos. Muchísimas gracias. Adiós.